Buenos días. Hoy vamos a trabajar con estructuras repetitivas que nosotros tenemos en los programas. Hasta ahora en el programa que estamos siguiendo habíamos visto que teníamos estructuras que son muy importantes para controlar la derivación de la ejecución de las instrucciones de los programas, es decir, para controlar el flujo de nuestros programas, y que esas instrucciones podían ser, por ejemplo, la instrucción clásica si fin si. En el caso, por ejemplo, que nosotros tuviéramos un programa que se iba a ejecutar de manera lineal y que en algún momento nosotros tuviéramos que darle al programa la posibilidad de tomar decisiones, teníamos la estructura si no, fin si. Esta estructura si no, fin si nos permitía hacer que el programa tomara decisiones respecto de si una condición se cumplía o no se cumplía y ejecutar. Podíamos anidar esas instrucciones de tal manera que podíamos hacer una estructura bastante compleja colocando una estructura si no, fin si dentro de otra, de tal manera que podíamos hacer derivaciones binarias de nuestros programas, porque podíamos darle la posibilidad de tomar dos derroteros diferentes. Cuando necesitábamos implementar derroteros de ejecución un poco más complejos, es decir, que no fueran solamente dos posibilidades sino implementar varias, teníamos la estructura según hacer, que nos servía para poder implementar muchas posibilidades a partir de una sola decisión, de tal manera que el programa puede trabajar de un montón de formas. Pero, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos escribiendo un programa, bajo ciertas circunstancias puede ser necesario que ese programa, cuando se esté ejecutando, llegue a un momento de su ejecución en donde es necesario que se evalúe una condición, y si esa condición se cumple o no se cumple, dependiendo de la lógica que nosotros implementemos, ordenarle al programa que haya un conjunto de instrucciones que se deban repetir. Es decir, que el programa esté ejecutando, llegue un momento en donde el programa tiene que tomar o evaluar una condición, y dependiendo del valor de esa condición, el programa ¿qué hace? Tiene que ejecutar varias veces algún tipo de instrucciones, de tal manera que hace lo que se conoce como un bucle, que es lo que yo les estoy diciendo así. Cuando la condición se cumple, el programa va a ejecutar ese bucle. Cuando la condición no se cumple, cuando esta condición evaluada no se cumple, el bucle simplemente no se ejecuta y el programa continúa hacia abajo. Hay veces que esa condición, ¿no es cierto?, se puede llegar a cumplir cuando nosotros estamos ejecutando las instrucciones que están formando parte de esa estructura. Bueno, obviamente que es muy importante que cuando ustedes están escribiendo ese tipo de instrucciones en donde el programa va a llegar a un punto, ¿no es cierto?, en donde va a encontrarse con un conjunto de instrucciones que deben volver a ejecutarse, ¿no es cierto?, para completar una serie de instrucciones que estén contenidas en ese bucle, y después tiene que tener lo que se llama una condición de salida. Si ustedes no cumplen con la condición de salida, corren el riesgo de que el programa entre en este bucle y nunca salga de él, lo que se llama ejecución infinita de bucle o bucle infinito, ¿sí? Bueno, estas estructuras, hay distintos tipos de estructuras que nosotros podemos tener en nuestros programas y que generalmente todos los lenguajes implementan, y son estas dos estructuras que yo les estoy marcando acá, ¿sí? Una que se llama mientras, fin mientras, y otra que se llama repetir hasta que. Como ustedes pueden ver, son estructuras bastante sencillas, con instrucciones muy comprensibles desde el punto de vista práctico. Miren, hoy vamos a trabajar con la estructura mientras, fin mientras, ¿sí?, que es muy simple. Tiene que empezar con la palabra mientras, después nosotros tenemos que escribir la condición que se debe cumplir, que acá la tienen descrita en esta parte, y después terminar la línea con la instrucción hacer. Inmediatamente después viene la instrucción o el conjunto de instrucciones que se deben repetir todas las veces que sean necesarias mientras la condición se está cumpliendo, y tenemos que terminar la estructura con fin mientras, ¿sí?, de tal manera que ahí nosotros la tenemos. Repetir hasta que es muy parecida,
con la diferencia de que la condición se escribe en la última línea, al final, en donde dice repetir hasta que, y el bloque de instrucciones también está en el medio. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una estructura y otra? Porque son muy parecidas entre sí. Bueno, la diferencia fundamental está en la condición. Cuando ustedes necesitan que un conjunto de instrucciones no se ejecute aunque sea una sola vez, es decir, que se evalúe la condición antes de ejecutar el bloque de instrucciones, ustedes usan la estructura mientras, fin mientras. Cuando ustedes necesitan que las instrucciones se ejecuten aunque sea una sola vez, ustedes usan el bucle repetir hasta que. ¿Por qué? Por el lugar en donde se evalúa la condición. La estructura mientras hacer lo que va a hacer es evaluar la condición en la primera línea, y si esa condición no se cumple, el bloque de instrucciones no se va a ejecutar bajo ninguna forma. En cambio, repetir hasta que la computadora va a entrar en el bloque de instrucciones y por lo menos lo va a ejecutar una sola vez, y después de haber ejecutado aunque sea una sola vez el bloque de instrucciones, se va a evaluar la condición, ¿sí? De tal manera que si ustedes necesitan que por lo menos se ejecute una sola vez, tienen que usar repetir hasta que, ¿sí? Esto después lo vamos a ver obviamente en lenguajes implementados, no en pseudocódigo sino en instrucciones reales, ¿sí? Bueno, les decía que el próximo video va a ser repetir hasta que. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es ver la estructura mientras y fin mientras. Como siempre hacemos, vamos a los programas, que es la parte más fácil de poder entender la ejecución. Bueno, acá tenemos el programa. Como ustedes pueden ver, acá nosotros tenemos el bucle de instrucciones repetitivas. Este es el bucle de instrucciones repetitivas junto con la condición que nosotros le estamos pidiendo que se evalúe. Acá está una condición, es la condición de dos variables. Una variable tiene que ser menor o igual a otra. Acá el bloque de instrucciones que se van a ir repitiendo permanentemente hasta que se cumplan ciertas condiciones, y nosotros tenemos la ejecución del programa que empieza por acá y después cuando sale del bucle termina por acá, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata este programa. Es un programa sumamente sencillo en donde yo lo que voy a hacer es enviar un mensaje en pantalla en donde le voy a decir al usuario que se están ejecutando las instrucciones de un bucle y le voy a decir cuántas veces se va repitiendo esa ejecución. Para eso vamos a usar una variable que nosotros le vamos a llamar variable contador, que es un contador de ejecuciones de bucle. Va a empezar con el valor número 1 y a medida que se va ejecutando el sistema va a ir incrementando el valor de ese contador, es decir, al contador le va a ir incrementando su valor interno en 1. Va a empezar con 1, después va a seguir 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a imponer, para evitar que nuestro bucle se vaya a ejecutar de manera infinita, un valor máximo de 3 ejecuciones, ¿sí? De tal manera que si hay algún error en nuestro conjunto de programas, obviamente que acá no va a haber errores porque es un programa muy sencillo, pero quiero decirles que como condición preventiva de errores internos del programa, yo le voy a poner un valor máximo de 3 ejecuciones, y eso es lo que se va a evaluar aquí. Se va a evaluar durante en esta línea de instrucciones, en donde el sistema lo que va a hacer es evaluar el valor interno de la variable contador comparándolo con el máximo. Si llega a ser 3 o mayor, mayor de 3, el sistema no va a ejecutar el bucle y va a continuar con su ejecución. Y finalmente la última parte del programa, en donde simplemente nos va a mandar un mensaje de cuántas veces se ha ejecutado ese bucle de instrucciones. Vamos a la ejecución, veamos cómo funciona. Acá empieza el programa, fíjense que ya empezó en el bucle, estamos en repetición 1 de un total de 3. Acá el sistema está poniendo el valor de cuál es la repetición actual y cuál es el valor de la cantidad máxima de repeticiones. Presione cualquier tecla para continuar, presiono espacio, presiono espacio, puedo poner una letra o incluso puedo escribir y presionar intro. Cuando presione intro se me ejecuta la segunda vez, como ustedes pueden ver, la segunda ejecución, vuelvo a presionar intro, tercera ejecución y vuelvo a presionar
y ya me sale directamente del programa y dice se ejecutaron 3 repeticiones y fin del programa, ¿sí? Es un sistema muy sencillo de poder evaluar. Por supuesto les pido ingresen al programa, ejecuten, vean cómo trabajan. Bueno, si ustedes prestan un poquito de atención acá en las líneas de código, al final van a ver que el mensaje dice se ejecutaron y debería poner el valor del contador y poner la palabra repeticiones, pero en vez de eso aparece el valor del contador menos restado 1. ¿Por qué es esto? Bueno, por el lugar en donde están las condiciones. Fíjense, cuando nosotros ejecutamos, el programa va a ir poniendo los mensajes en pantalla. Después de que pone los mensajes en pantalla y me pone el número de ejecuciones, aumenta el valor del contador en 1. Para terminar el bucle y evitar que se vuelva a ejecutar, este contador tiene que estar en 4, que es el número mayor a 3, que yo he definido como máximo. ¿Se entiende? Entonces cuando viene acá, si yo no le pongo el valor menos 1, me va a decir que se ejecutó una vez más de la que realmente se mostraron los mensajes en pantalla. Veamos eso. Yo le voy a sacar el valor menos 1 y miremos cómo se ejecuta en pantalla. Primera repetición, presiono una tecla. Segunda repetición, presiono otra tecla. Tercera repetición, presiono otra tecla, pero fíjense, acá me dice que en vez de 3 repeticiones me dice 4. Entonces, para corregir ese error de la lógica que me aparecería si yo no le pongo esa información en pantalla, yo simplemente le pongo valor de contador menos 1, ¿sí? Bueno, esta es la ejecución del programa más básico que nosotros tenemos, que es el mientras hacer. Después yo les voy a pedir que levanten este otro programa en donde vamos a implementar una estructura de salida, es decir, vamos a ponerle una salida controlada. Independientemente de la cantidad de ejecuciones que yo programe para este programa, lo que voy a hacer es que el usuario pueda salir en cualquier momento presionando o escribiendo la palabra salir o la palabra exit, ¿sí? Entonces para eso yo he agregado lo que se llama una variable auxiliar, que es la que voy a usar para poder leer lo que escribe el usuario. Entonces fíjense, si el usuario va a escribir va a escribir o una tecla, o va a presionar una tecla, o va a escribir la palabra salir o exit, yo la voy a transformar en minúscula y ya tengo que poner algunas estructuras de decisión. Por ejemplo, acá inmediatamente antes de iniciar el bucle tiene que evaluar el programa, porque puede ser que el usuario no quiere ejecutar ni siquiera una vez el bucle. Entonces yo le pongo si el usuario escribió, es decir, que la variable que se lee desde el teclado es la palabra exit o es la palabra salir, por eso la condición o, la condición lógica, entonces voy a hacer que el contador llegue al valor máximo más 1 y de esa manera nunca se va a ejecutar el bucle mientras hacer, ¿sí? En el caso de que el usuario quiera entrar, el sistema va a entrar y bueno, va a ejecutar todas las instrucciones, pero al mismo tiempo le va a ir pidiendo al usuario que vaya presionando una tecla o escribiendo la palabra exit, y el programa acá también tiene una instrucción de tipo condicional, de tipo sí, en donde también evalúo si escribió la palabra exit o escribió la palabra salir, y en ese caso, bueno, el valor del contador yo le pongo que sea el valor máximo más 1 para que pueda salir del bucle. Esta es la salida controlada, y si el usuario no escribió ni exit ni salir, va a continuar sumándole 1 al valor del contador, ¿sí? Es la diferencia. Fíjense que acá la diferencia está que el valor del contador es igual al valor máximo más 1. En cambio, en esta parte es valor del mismo contador sumándole 1, incrementando el valor en 1, ¿sí? Este programa, ya ahora lo vamos a ejecutar, debe ser perfeccionado porque no he tocado el valor del mensaje final. Vamos a la ejecución para ver cómo trabaja. Ejecutamos el programa. Vamos a hacer de cuenta que el usuario no quiere ejecutar ni siquiera una vez el bucle, entonces le pongo la palabra salir, presiono salir, escribo, ¡boom!, y el mensaje se me va. Fíjense que hay que perfeccionar este mensaje porque yo no ejecuté nunca el bucle y me dice se ejecutaron 3 repeticiones, ¿sí? Bueno, enseguida lo vamos a ver en otro programita más.
pero ahora ejecutemos el programa y entremos al bucle con salida controlada. Me dice, para salir del programa en cualquier momento puede escribir salir o exit. Presione cualquier tecla para ingresar al bucle, presiono intro, entro al bucle, está en el bucle, me dice el programa. Repetición 1 de 3, presiono tecla, repetición 2 de 3, presiono tecla, repetición 3 de 3, presiono tecla, salida normal. Se ejecutaron 3 repeticiones. Ahora vamos a salir a propósito del bucle. Ejecutamos el programa, entro al bucle, ejecuto una vez, ejecuto 2 veces y acá le pongo exit, salir, para salir. Presiono intro, y el programa sale de inmediato, ¿sí? Bueno, como me falta perfeccionar esta parte del mensaje, eso lo vamos a hacer con una variable de tipo flag, que me controle una variable de tipo binario. Vamos a usar el programa mientras hacer exit 2. Acá ya fíjense que he puesto lo que se llama un flag. Un flag es una variable que puede asumir 2 valores, ¿sí? En este caso var exit. La defino, fíjense que en la definición la defino como lógica, le asigno por defecto el valor de falso, porque es la variable que me impide la ejecución del bucle. Y acá ya empiezo el programa en esta sección que yo les voy a mostrar. Esta sección acá son presentación de mensaje en pantalla y la lectura del valor que escribe el usuario. Acá evalúo si el usuario quiere o no quiere ejecutar, porque si no quiere ejecutar pongo el flag de salida como verdadero, ¿no es cierto? Y el valor del contador como máximo más 1 para que nunca se ejecute el mientras hacer. ¿Se entiende? Si yo pongo un valor por encima del valor máximo de ejecución, este bucle nunca se va a ejecutar, entonces simplemente el programa ni siquiera va a entrar al bucle. Veamos cómo funciona esta parte, ¿sí? Es decir, que ni siquiera entra al bucle. Para salir del programa, escriba salir o exit. Escribo exit, presiono intro y salió sin ejecución, ¿sí? Sigamos viendo el código del programa para entender cómo funciona. Acá está el bucle de ejecución. En el bucle de ejecución el programa solicita datos, que el usuario escriba algo en pantalla y va poniendo el mensaje de cuántas veces se va ejecutando. Si el usuario escribe exit o salir, el programa hace 2 cosas: pone el valor del contador por encima del valor permitido para que no se ejecute nunca más este bucle, y además el valor del flag en verdadero, ¿sí? En el caso que el usuario no quiera salir, va a hacer el contador, lo va a incrementar de a 1 en forma normal, ¿sí? Y controlado. Y en la última parte de pantalla, acá el programa sí evalúa el flag de ejecución, porque si el usuario eligió salir, el programa le va a decir el usuario solicitó salir del programa. En el caso que el usuario no haya querido salir, va a poner la cantidad de repeticiones que se hicieron en el programa y el mensaje final, ¿sí? Vamos a la ejecución, veamos cómo trabaja el programa. Empezamos a trabajar, como decía, vamos a entrar al bucle y voy a dejar que ejecute todo sin salir a propósito. Primera repetición, presiono tecla. Segunda repetición, presiono tecla. Tercera repetición y el programa sale ejecutándose 3 repeticiones totales. Y ahora con salida controlada. Vamos a entrar al bucle. Repetición 1, repetición 2 y voy a escribir exit. Exit. Presiono intro, el usuario solicitó salir del programa. Fin del programa. Bueno, como pueden ver, es una estructura bastante poderosa, con la cual, pero fíjense que ya los programas no son tan fáciles de leer como los que escribíamos hace 2 o 3 clases atrás, ¿sí? Bueno, como 3 clases atrás no, la verdad, porque este es un curso acelerado, pero
Si miramos los programas que escribimos la clase pasada, ya eran bastante más sencillos que esto. Ya estamos colocando valores que controlan la ejecución del programa, estructuras, variables lógicas de tipo flag, de tal manera que los programas empiezan ya a complejizarse. Acuérdense siempre de ir incluyendo comentarios, acuérdense siempre de incluir su nombre para atribuirse la propiedad de los programas que escriben, y vayan poniendo muchos comentarios para que cuando vayan desarrollándolos los puedan ir ejecutando. Ya les voy a dar algunas ideas como para que estos programas, acuérdense que podían exportarlos. Entonces usen la opción de exportar programa a distintos tipos de códigos, y pueden usarlos algunos entornos IDE online que estaban referenciados en el texto del PDF que se les entregó cuando hablamos de los IDE, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido la ejecución de este bucle, que es muy interesante desde el punto de vista funcional. Mientras hacer. Nos vemos en el próximo video.